humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por todo, en todo y por todo estoy enseñado. Y anteriormente Pablo ha dicho, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Dios bueno, seguimos aquí delante de tu palabra, porque como Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en alguna manera siempre llega el momento en que tu palabra nos alcanza, nos habla, nos confronta. Señor Dios, que tu palabra hoy haga su obra en nosotros, que haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. En estos días escuché una historia que me llamó mucho la atención, una historia muy sencilla. Dos niños estaban jugando sobre un lago congelado. Estaban ahí deslizándose por la nieve. Dos niños muy pequeños. Pero de pronto a uno de los niños el piso se le rompió y se hundió. Se hundió en el agua del lago. Y no encontraba cómo salir de allá. El otro niño no podía sacarlo porque el hueco era muy estrecho. Entonces corrió, se fue a algún lugar y consiguió una piedra, la piedra que mejor pudo coger su pequeña mano. Y volvió donde estaba su amigo hundiéndose, ahogándose. Entonces comenzó a golpear con la piedra sobre la nieve, sobre aquella capa de nieve que era supremamente gruesa. Y golpeó y golpeó y golpeó hasta que la nieve se rompió. Entonces pudo ayudar a su pequeño amigo para que saliera y no se ahogara. En algún momento llegaron los encargados de rescate, pero ya aquel niño había sacado a su amigo a flote. Alguien le preguntó al niño, ¿y quién lo ayudó a salir de ahí? Él dijo, yo. ¿Y quién rompió la nieve? Y dijo, yo la rompí. ¿Y cómo la rompiste? Con esta piedra. Y él le dijo, pero ¿cómo pudiste con tu pequeña mano y con esa piedra y con tu poca fuerza romper esa capa de nieve tan gruesa? Y le preguntaron, ¿cómo pudiste? Y antes de que el niño pudiera responder algo, alguien entre el grupo de personas, un anciano, se apresuró a decir, yo sé por qué lo hizo, yo sé cómo lo hizo. Y le preguntaron, ¿cómo lo hizo? Y él dijo, porque no hubo nadie que le dijera, no puedes. No hubo nadie que le dijera, no puedes. ¿De cuántas cosas nosotros solemos decir, yo no puedo? Generalmente es una expresión muy común en nuestro vocabulario, yo no puedo. Nosotros medimos, calculamos, tratamos de dimensionar hasta dónde podemos ciertas cosas, pero también generalmente solemos escuchar la voz que nos dice, yo no puedo. Ya sea porque alguien nos dice, tú no puedes, o porque nosotros mismos nos decimos, es que yo no puedo.
Muchas veces nuestro discurso interior es yo no puedo, porque nos sentimos incapaces, porque nos sentimos sin fuerzas, porque sentimos desgano o poco interés, o simplemente porque nos sentimos impotentes ante cosas que se salen de nuestras manos. Pensemos en las cosas que nos parecen imposibles, que pensamos que son difíciles de cambiar o de lograr, o cosas que son imposibles de derrumbar o de romper en nuestras vidas. Por ejemplo, su temperamento. Hay personas que piensan que su temperamento es imposible de cambiar, a pesar de que a veces con su temperamento están haciendo daño, no solo a sí mismos, sino a otras personas. ¿O qué pudiéramos decir de una actitud pesimista? Hay personas que piensan que cambiar el pesimismo es imposible, o tal vez la falta de iniciativa, de ser creativo, de ser emprendedor. ¿O qué tal los resentimientos que tal vez alguien ha cargado por años y años en su corazón? Resentimientos y rencores o recelos con alguien. O tal vez la insatisfacción o la frustración. No, esto no lo cambia nadie. Yo ya me muero así, yo ya llego hasta el final así. Esto no creo que pueda cambiar. Obsérvese que aquí estamos refiriéndonos a cosas que son parte de nuestro carácter y que muchas veces pensamos son imposibles de cambiar. O me aceptan así como soy, o me aceptas así como soy, o me amas así como soy, pero yo no puedo cambiar, no puedo. La verdad es que todo en nuestro derredor puede presentarse complicado si nosotros no cambiamos, pero también todo en nuestro derredor puede cambiar y llegar a tener un color, un espíritu diferente si nosotros cambiamos. Y déjenme decirles esta mañana, mis hermanos y hermanas, y usted cambia si usted aprende. Usted cambia si usted aprende. Amén. Hay factores o principios que debemos tener presentes o tener en cuenta para acogernos a un proceso de aprendizaje que nos permita tener una vida de calidad. Hoy comenzamos o reiniciamos nuestro proceso de la escuela bíblica. Y espero que en cada una de las clases en las que usted estuvo haya sido bendecido. ¿Amén? ¿Cierto que sí? Fuimos bendecidos en nuestras clases. Hemos iniciado un proceso, un camino, en cierta forma largo, en cierta manera tedioso, pero también en cierta forma comprometedor. Pero yo le aseguro, un camino que al final, si usted lo sigue bajo la guía del Espíritu Santo, de una manera persistente, comprometida y con la disposición de aprender, usted va a experimentar cambio en su vida. Es lo que nos proponemos y es lo que esperamos y por lo que oramos al Señor. Entonces, hablamos de una vida de calidad, pero la vida de calidad no aparece así porque sí, con solo chasquear los dedos o porque yo quise. No, la vida de calidad muchas veces algo nos la roba, o a veces nosotros permitimos que algo o alguien o cosas o circunstancias nos roben una vida de calidad. Jesús dijo, hablando de una vida de calidad, Él dio a entender que Dios quiere que tengamos una vida de calidad. Y Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y una vida de calidad, y todo en su entorno, todo en su devenir diario, todo en su interrelación con otros, sea de calidad y sea de gozo. Podemos tener una vida de calidad con nosotros mismos, una vida de calidad con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Podemos tener una vida de calidad con nuestros hijos, una vida de calidad en el trabajo, una vida de calidad en nuestra sociedad. Dios quiere que tengamos, que tú tengas, que todos y cada uno tengan una vida de calidad. Cuando Jesús habló de vida abundante, Él estaba pensando en una vida de calidad. Entonces, ¿cuáles son esos principios que si los tenemos presentes, si los tenemos en cuenta y si los aplicamos, podremos entrar en ese proceso de Dios para aprender a tener una vida de calidad? Bueno, el primer principio es reconocimiento. Es el primer principio, reconocimiento. Avancemos la diapositiva, por favor. Reconocimiento, reconocimiento. Es el primer principio. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, que es la que estamos considerando, él lo hizo desde una prisión, desde una cárcel. Los historiadores piensan que pudo haber sido en Éfeso o tal vez en la misma Roma, la capital del imperio. Pero Pablo estaba preso por el solo hecho de predicar a Cristo, lo cual en sí mismo es absolutamente injusto. Y eso es algo que pudiera hacernos pensar que es un enemigo, es un ladrón que busca robar la buena calidad de nuestra vida. Y Pablo experimentó también lo cambiantes que son las circunstancias, de estar en un momento dado andando en plena libertad, predicando de Cristo libremente, yendo a donde quería, de pronto ahora se encuentra en la prisión. De ser una persona que gozó de abundancia en su vida, en muchas cosas, disfrutando de lo que tenía, ¿verdad? En abundancia, ahora está en escasez, de estar saciado, de tener quizás cuanto quiso tener, con qué saciar muchos gustos en su vida, ahora está padeciendo hambre. Qué cambiantes son las circunstancias, ¿verdad? Pero lo sorprendente es que esas circunstancias fueron precisamente las que estimularon su aprendizaje. ¿Y saben por qué? Porque fueron esas circunstancias las que lo pusieron en jaque. Pusieron en jaque su capacidad de sobrevivir y mantener la fe. Aquí era, sobrevives si aprendes. Sobrevives si aprendes. Te mantienes firme si aprendes. Puedes seguir adelante y alcanzar tus metas si aprendes. Te libras del fracaso o te levantas del fracaso si aprendes. Las circunstancias suelen cambiar de una manera rápida e inesperada, pero algo que no siempre reconocemos es que las circunstancias son las que ponen al descubierto nuestras verdaderas falencias, nuestras verdaderas debilidades y flaquezas, precisamente aquellas áreas donde necesitamos aprender para cambiar. El fracaso moral en el que David, yo pienso, la mayoría de nosotros conocemos esa historia, el fracaso moral tan sonado en el Antiguo Testamento en el que David se vio envuelto, eso puso al descubierto sus verdaderas falencias, sus verdaderas debilidades, puso al descubierto su capacidad de dominio propio, por una parte, lo cual lo llevó al adulterio y a las consecuencias que esto le trajo a su familia. Esto puso al descubierto su cinismo,
Ah, bueno, abusé de la mujer de otro hombre, pero ¿eso qué importa? Soy el rey y nadie me puede reclamar nada. Hasta que vino un profeta y le dijo, tú has pecado contra Dios. Entonces David descubrió su cinismo. Eso puso al descubierto también su propia condición de pecado. Él le dijo a Dios en el Salmo 51, yo reconozco que he pecado. Después él confesó, yo reconozco que he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto que hice estuvo mal, espiritualmente mal, moralmente mal. Yo reconozco. Qué difícil es que esas palabras salgan de nuestra boca, de nuestro corazón. Yo reconozco, yo reconozco. Reconozco que me equivoqué, reconozco que hablé mal, reconozco que mentí, reconozco que robé, reconozco que te traté mal, reconozco que levanté una calumnia contra alguien. Reconozco, yo reconozco. Si hubiera más reconozcos en la vida de la gente, probablemente habría menos juicios, habría menos procesos judiciales y habría menos gasto público en la tarea de llevar personas a juicio para que reconozcan sus crímenes. En realidad, David estaba diciendo, yo sé que tengo un serio problema. Tengo un serio problema con mi carácter y con mi personalidad. La palabra o el término reconocer es una palabra que lleva la idea de tener una visión clara de algo que estaba oculto o era desconocido. Nos era desconocido, no lo veíamos o no lo sabíamos o no lo queríamos reconocer. Es la misma idea que Pedro en el libro de los Hechos expresó cuando en la casa de Cornelio vio que las personas que no eran judías también eran objeto del amor de Dios y de la salvación por medio de Cristo. Y Pedro tuvo que reconocer públicamente y dijo, ahora comprendo, ahora veo, ahora reconozco que Dios no hace acepción de personas. Pedro estaba diciendo, caramba, ahora reconozco que yo estaba equivocado al juzgar a esta gente por el hecho de no ser judíos y pensaba que ellos no tenían derecho a la salvación en Cristo Jesús. Ahora lo reconozco, ahora reconozco que he sido una persona racista, ahora reconozco que he sido una persona elitista, ahora reconozco que he menospreciado a estas personas que están en la misma condición delante de Dios que yo. Reconocer es aceptar que tenemos serios problemas de carácter, que tenemos problemas de conducta, que tenemos problemas de actitud, que tenemos problemas de pensamiento, o que tal vez tenemos problemas con un pasado que todavía no resolvemos. En la película Reto de Valientes, quizás muchos de ustedes la han visto, una película que salió hace ya varios años, excelente película, Reto de Valientes. Allí en esa película, después de que Dios comienza a obrar, a hablarles, a tocar la conciencia y el corazón de los diferentes protagonistas de la historia, Dios comienza a obrar en la vida de cada uno. El agente David Thompson recuerda que en sus años de juventud embarazó a su novia y tuvo una hija de ella, pero él las abandonó y no quiso responder por esa hija. Entonces es en ese proceso donde Dios
obra en su conciencia, en su corazón, y le hace recordar ese hecho que él ya había dado por olvidado. Entonces él va y escribe una carta, una nota, y compra un regalo, y va donde su antigua novia, y va y reconoce a su hija, aquella por la que él no había querido responder. Reconoció que tenía un pasado sin resolver en su vida, un pecado que había todavía allí presente. Hermanos, es aceptar que también tenemos un pecado al que quizás en alguna forma seguimos esclavizados. Yo leí hace tiempo la historia de una mujer llamada Arabella Young. Ella formaba parte de una iglesia en Londres hace muchos años, tal vez por allá a comienzos del siglo XX. Pero cuando esta mujer murió y la sepultaron, ella pidió que en su lápida escribieran: aquí yace Arabella Young, quien el 19 de mayo aprendió a dominar su lengua. Y yo pensaba, ¿cómo sería esta señora en la iglesia? Yo pienso que esta señora era una de esas personas que, como se dice por ahí, barría el piso con la lengua. Y hay de aquellos que se atravesaran en su camino. Pero un día Arabella Young aprendió a dominar su lengua. Y tal fue esa experiencia para ella que pidió: por favor, escríbanme eso en la lápida. Que ese sea mi epitafio final, porque es lo más grandioso que me ha sucedido en la vida. Ahora bien, este es un principio, reconocimiento. El apóstol Pablo reconoció que él tenía que aprender. Por eso él decía: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a dejar de quejarme, o a dejar de dudar, o a dejar de reclamarle a Dios, y he aprendido a contentarme con lo que tengo, con lo que Dios me da. Entonces esto nos lleva al segundo principio. Ya tenemos uno: reconocer. El segundo principio es superación. Recuerde que estamos hablando de principios para aplicar, para acogernos a un proceso de aprendizaje que nos permita tener una vida de calidad. El segundo principio es superación. Superación. Hace mucho tiempo que Salomón, aquel sabio rey de Israel, y que también escribió el libro de los Proverbios y otros, Salomón dijo: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Eso dijo Salomón. Y pareciera que esto es tan actual, cuando hoy el pensamiento de gran parte de la humanidad es que la superación está en las muchas riquezas, tener muchas riquezas o tener mucha plata y oro. Eso es lo que se entiende por superación en nuestro tiempo actual. Pero esto nos lo está hablando un hombre que tuvo muchas riquezas y que tuvo mucha plata y mucho oro. Pero un día descubrió que superar nuestros problemas de carácter, superar nuestros problemas de personalidad, superar nuestros problemas morales, superar nuestros problemas de integridad o nuestros problemas de relación, superar nuestros problemas del pasado, valen mucho más que todo el oro, que todas las riquezas y que toda la fama del mundo. El Pablo que encontramos en Filipenses es un hombre gozoso, sorprendentemente gozoso. Es un hombre, yo diría, contento, está contento. Es un hombre optimista. Si alguna epístola hay en el Nuevo Testamento que sea optimista y
positiva es la epístola a los Filipenses. Pablo es un optimista consumado, es una persona equilibrada. Ese es el Pablo que encontramos en Filipenses. 4 veces se enfatiza en el pasaje el concepto o la idea de aprender. En el versículo 11, por ejemplo, dice: he aprendido a contentarme. En la primera parte del versículo 12 dice: sé vivir, he aprendido a vivir la vida, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. Y luego dice: estoy enseñado, en todo estoy enseñado. Y esto describe una personalidad controlada y un carácter estable. Y yo diría, eso es el resultado de un proceso de aprendizaje. Eso no se logró de la noche a la mañana. No, Pablo dice: he aprendido. Y el concepto de aprender implica un proceso que lleva tiempo y hay que afrontar y hay que luchar con muchas cosas. ¿Ya? Pero aquí está hablando alguien que aprendió a superar sus problemas personales, que le estaban robando la calidad de vida. Aquí se describe que la vida cristiana consiste en un profundo cambio de cosmovisión. La cosmovisión es simplemente la manera de ver o interpretar el mundo y la realidad, la forma como usted ve la vida. La forma como usted ve la vida a partir de las cosas que son en alguna forma una obsesión o una pasión para usted. Eso determina cómo usted ve la vida, cómo usted ve el mundo, cómo usted interpreta la realidad. Pero lo que hace la enseñanza bíblica es que nos trae la cosmovisión bíblica, la cosmovisión de Dios, la forma de Dios ver la vida, la idea que Dios tiene de una vida de calidad. Alguien podría decir: no, una vida de calidad es una vida de rumba, es una vida de sexo libre, es una vida de tener mucho dinero, es una vida de hacer lo que me viene en gana. Eso es para mí una vida de calidad. Pero Dios tiene una cosmovisión diferente. La idea de Dios la idea de Dios de una vida de calidad es completamente diferente. Y saben, hermanos, la cosmovisión bíblica confronta mi cosmovisión natural y afecta los valores que conducen mis acciones, mis comportamientos y mis actitudes. Por ejemplo, una persona borracha, una persona que se embriaga, tiene una forma de ver la vida a partir de su adicción a la bebida. Pero cuando una persona que es borracha cambia por el poder de Dios su manera de pensar y su manera de ver la vida, entonces ahora comienza a tratar mejor a su esposa, ahora se preocupa por educar a sus hijos y sobre todo comienza a cuidar sus finanzas. ¿Por qué? Porque su cosmovisión cambió. Ahora bien, hay cosas en la vida que solo pueden cambiar por medio del aprendizaje. Simple y sencillamente por medio del aprendizaje. Porque se trata de cambiar una perspectiva de la vida para acoger otra. Y eso no es fácil. Un historiador que escribió una biografía de Pablo dice que Pablo, siendo de Tarso, de una ciudad llamada Tarso, que era una provincia romana, dice que probablemente él habría nacido en el seno de una familia que poseía los derechos de ciudadanía. Y esa ciudadanía se obtenía, la ciudadanía romana, se obtenía siempre y cuando se contara con los requisitos patrimoniales necesarios para que le fuera concedida la ciudadanía. Y uno de esos requisitos era pagar lo que en el tiempo de Pablo eran 500 dracmas, y eso era mucho, mucho dinero. Entonces eso nos hace ver
que al parecer Pablo perteneció a una familia acomodada, a una familia adinerada. Ahora, si partimos de eso, entonces podremos entender cuánto tuvo Pablo que aprender. Usted haga la deducción. Hoy usted tiene todo el dinero del mundo, hoy usted tiene todos los recursos a su alcance, hoy tiene usted todo lo que quiere, mañana o pasado usted no tiene nada. Yo tengo el presentimiento de que cuando Pablo se hizo cristiano, su familia le quitó todos los bienes. Al principio, en el capítulo 3 de la epístola a los Filipenses, Pablo dice: yo lo he perdido todo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura, pero he ganado a Cristo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Lo perdí todo, pero he ganado a Cristo. Entonces piense cuánto tuvo Pablo que aprender para vivir sin tener lo que antes le sobraba. Las circunstancias le hicieron ver a Pablo que había otras instancias en la vida en las que es más importante superarse. La superación tiene que ver con avanzar, pero también Pablo nos enseña que si hay cosas que nos estorban, que nos bloquean, que nos atascan, tenemos que tratar con eso. El escritor a los Proverbios decía: el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Se quedará ahí atascado, no avanzará, no crecerá, no cambiará. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa, el que trata con ellos, el que los saca a la luz, el que los confiesa, se los confiesa a Dios o a quien quiera que sea que pueda compartírselo y lo hace real. Esa persona dice: el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Superación. Pero el tercer principio es dependencia. Ya tenemos dos: reconocer, superación, ahora dependencia. Dependencia es el tercer principio. Cuando Pablo entró en la cárcel, yo pienso no debió haber sido una experiencia muy agradable. No creo. No creo que sea una experiencia a la que alguien entre feliz y contento de la vida porque lo metieron preso. No creo. Y mucho menos si se es llevado a la cárcel de una manera injusta y por algo que no hizo de ninguna forma. Entonces no creo que sea una experiencia muy agradable. Incluso para quienes en algún momento hemos visitado cárceles, hemos tenido esa experiencia. Al menos a mí me ha pasado. No es una experiencia muy agradable entrar a una cárcel, a pesar de que uno vaya en alguna forma a ayudarle a alguien, pero es algo sumamente sórdido, no es una buena experiencia. Pero al fin de cuentas, todo depende de cómo lo tomemos. Para Pablo las cosas dependían de cómo se tomaran. Pablo asumió ese entrar en la cárcel como entrar en una escuela. Entrar en una escuela, entrar en una aula de aprendizaje. Es interesante cómo a veces Dios nos mete en unas escuelas tan tremendas. Dios sí que sabe meternos en unas escuelas que hay, Señor. ¿No le ha pasado a usted? Dios nos mete a veces en unas escuelas duras. Pablo lo tomó como entrar en una escuela. Y quizás él se preguntaba: ¿por qué estoy aquí? Pero más que eso, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo al permitirme estar aquí? Al haber permitido que yo llegara aquí. Pablo entonces comenzó a descubrir que o luchaba con sus propias fuerzas y actitudes para tratar de mantener un buen estado emocional o dependía de Dios. Y es allí donde las palabras de Pablo resuenan de una manera inmensamente grande.
sé vivir humildemente. O sea, Pablo aprendió a humillarse ante Dios, pero también dice, sé tener abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, si hay para comer, gracias a Dios, gloria a Dios porque hay para comer. Si no hay para comer, yo dependo de Dios, yo espero en Dios. Él no me dejará faltar nada. En el versículo 15, ahí mismo de este capítulo de Filipenses, Pablo dice, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Solo una iglesia. Dios despertó para que se preocupara por Pablo. Yo me imagino que Pablo allá en la cárcel tenía muy poco que comer, quizás nada, porque no creo que allá en la cárcel alguien se preocupara por cocinarle a los presos y menos en ese tiempo. Así que Pablo pensaba, Dios, tú sabes que no tengo que comer, ¿qué voy a hacer? No tengo con qué cambiarme de ropa, ¿qué voy a hacer? Señor, yo dependo de ti. Hasta que la iglesia se acordó de Pablo y reunieron una gran ofrenda, una gran ayuda, reunieron alimentos, reunieron ropa y seguramente dinero y se la mandaron, se la enviaron a Pablo. Por eso en el versículo 18, pero todo, dice en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios le envió a Pablo lo que él necesitaba en abundancia, porque Pablo aprendió a depender de él. Pablo comprendió que tenía que aprender y que su aprendizaje sería consecuencia de su total dependencia de Dios. Miren eso. Aquí es muy importante el concepto que tengamos de Dios. El secreto de nuestra confianza y dependencia está en el concepto que usted tenga de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre ustedes. Yo he pensado hace mucho tiempo en ese yugo, porque un yugo era un tipo de utensilio que utilizaban para unir dos bueyes o dos bestias, no sé, dos animales, para que jalaran una carga o araran la tierra. Entonces los unían por la cerviz del animal, con esa pieza. Muchas veces era de madera, otras veces era metálica. Entonces los bueyes tenían que hacer fuerza juntos, tenían que caminar juntos. Pero yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿cuál es el yugo del que Jesús habla y del cual Él en alguna forma está poniendo el ejemplo de ese yugo? Pero espiritualmente, ¿cuál es el yugo? Yo llegué a la conclusión de que el yugo es el brazo de Jesús. Es el brazo de Jesús sobre nuestro hombro. Es el brazo de Jesús que se posa sobre el hombro de aquel hombre o mujer que esté dispuesto a caminar con Él. Y a quien Jesús le dice, yo estoy dispuesto a ir contigo. Déjame ir contigo. ¿Tienes cosas que aprender? Yo te ayudo. ¿Tienes cosas que superar? Yo te ayudo. ¿Tienes áreas en tu vida en las cuales necesitas ser libre? Yo te ayudo. ¿Tienes un pasado que resolver? Yo te ayudo. ¿Tienes pecados que confesar y tienes cosas que romper en tu vida? Yo te ayudo. Depende de mí. Déjame andar contigo. Simplemente depende de mí. Confía en mí. Isaías lo dijo. No temas porque yo estoy contigo, dice Dios.
No temas porque no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Yo te ayudo si tú dependes de mí. Déjame ir contigo. Jesús nos abraza y nos dice, déjame ir contigo. Y permítanme terminar diciendo, entonces, ¿a dónde nos conduce la aplicación de estos principios? Nos conduce a una vida equilibrada. Una vida equilibrada. Miren en el versículo 13, está allí nuestro luminoso texto de oro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos conocemos ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia en lenguaje sencillo dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a cualquier clase de situaciones. ¿Cómo funciona esto? Esto no es mera retórica lo que estoy diciendo aquí. Pablo no busca impresionar, no buscamos impresionar a nadie. En realidad estamos hablando de una situación real, de situaciones reales. Cualquiera vería a Pablo en la cárcel y diría, Pablo, ¿cómo estás tan tranquilo? ¿Cómo haces para después de ser azotado, metido en una asquerosa celda y torturado y después puesto en un cepo y cantar alabanzas a Dios? ¿Cómo haces eso? ¿O Pablo era un cínico indolente o en él había algo más que él mismo? Y aquí es donde viene la fe. Para no caer necesitamos mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio es mantener algo en un punto en medio de dos polos que lo atraen. Y para no caer ni a un lado ni a otro, necesitamos mantener el equilibrio. Hay cosas que nos desequilibran espiritualmente, nos desequilibran emocionalmente, moralmente, y nos impulsan hacia abajo, nos hacen caer. Entonces, nos estresamos, nos angustiamos, nos sentimos mal con nosotros mismos, con los demás y hasta con Dios, y sentimos la inmensa necesidad de resurgir, de volvernos a levantar, de volver a ser equilibrados. Para ello el secreto está en venir a Cristo, en venir constantemente a Cristo. Pablo decía ahí mismo en Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis angustiados. O sea, no dejen que nada los desequilibre, por nada estén angustiados, no dejen que la angustia gane terreno en su corazón, en su mente, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cómo es que dice el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Equilibrio. Saber traer a Él mis cargas, nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras preocupaciones. El solo hecho de orar es fe que nos equilibra. Orar constante y persistentemente. Recuerden reconocer, superar y dependencia. Son las tres cosas, los tres principios que si los aplicamos constantemente nos llevarán a tener una vida equilibrada y de calidad, mediante una constante relación con Jesús. Amén, hermanos. Amén. Dios bueno, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias porque tú eres un Dios que nos amas tanto. Y no podemos menos que pensar como Pablo que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a saber aprender a vivir dentro de esa voluntad. Aprender a vivir reconociendo lo que no está bien en nosotros. Aprendiendo a vivir movidos por el deseo de superarnos espiritual y moralmente. Aprender a vivir dependiendo de ti, para que nuestra vida sea una vida equilibrada, una vida de calidad, esa vida abundante
de la que Jesús habló. Padre, ayúdanos a llevar esto en nuestro corazón y que esta enseñanza que encontramos en el ejemplo de Pablo nos sirva a nosotros de modelo. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Estemos de pie. Amén. Dele ese aplauso al Señor y dígale a su hermano que está a su lado: te amo. Y Dios te ama, Dios les guarde, Dios les bendiga.